hablábamos de la prueba en la audiencia de control de acusación. El juez, como les decía, va a tener que resolver sobre la admisibilidad de la prueba en base a criterios de trascendencia, en base a criterios de sobreabundancia y, por supuesto, en base a criterios de legalidad. La prueba ilegal no puede producir ningún efecto. Esto claramente lo dice el Código desde la premisa, desde las reglas generales en materia de prueba. En el artículo 134 establece que se puede probar, establece la libertad probatoria por cualquier medio, salvo que se encuentren prohibidos por ley y que no se pueden utilizar, obviamente, ninguna de las pruebas obtenidas por medios ilícitos. Esto se establece expresamente en el artículo 10 del Código. Los elementos de prueba solo tendrán valor probatorio si son obtenidos e incorporados al proceso conforme a los principios y normas de la Constitución Nacional, de los instrumentos internacionales y de este Código. Cuando el juez efectúa la admisión de la prueba, debe requerir a las partes que precisen para cuál de las dos etapas del juicio se trata, es decir, si es para la etapa del debate o para la etapa de la determinación de la pena. En estas etapas divide el proceso, el Código Procesal Penal Federal, el juicio. Y entonces debe establecerse para cuál de ellas va a circunscribirse la prueba que se está ofreciendo. Y por último, el juez va a resolver si es que mantiene la medida cautelar que seguramente, o asegurativa, que probablemente se haya dispuesto en la causa. Incluso puede haber un pedido de prórroga de una medida de coerción o un pedido de sustitución de la medida de coerción. Es importante finalmente tener en cuenta que este auto de elevación a juicio, esta pieza instrumental, documental muy importante a los fines del sistema acusatorio y a los fines del juicio, debe hacerse conocer a las partes si es irrecurrible. Una vez que se termina el control de acusación y se emite el auto de elevación a juicio, la oficina judicial sortea quién va a ser el tribunal oral que va a intervenir y en su caso, de acuerdo a la gravedad de la pena, si va a ser unipersonal o colegiado. Y luego pasamos a la etapa del juicio. En la etapa del juicio, en el diseño del Código Procesal Penal Federal, se compone de dos parcelas. La primera, que es el debate, y la segunda, que es la determinación de la prueba. Toda la prueba debe producirse en el debate. Y tengan ustedes en cuenta que yo hace un momento, cuando les hablaba de la investigación penal preparatoria, les decía que la investigación penal preparatoria, el fiscal en un legajo de investigación va colectando los elementos de prueba que considera va a utilizar en la etapa de juicio y luego ofrece esa prueba que en el control de acusación la tiene que indicar y en ese caso si la defensa se puede oponer o no, en ese caso el juez puede descartar la prueba que sea sobreabundante, como ya les dije, la prueba que sea intrascendente o que sea ilegal, por supuesto. Pero es fundamental tener en cuenta, además, que de acuerdo al artículo 231 del Código Procesal Penal Federal, la prueba de la etapa investigatoria no puede servir de motivo o no puede ser el único fundamento de la condena en la etapa de juicio. Dice el Código, las actuaciones de la investigación preparatoria no tendrán valor para fundar la condena del acusado. Pueden invocarse para fundar una medida cautelar y pueden, obviamente, invocarse para ir avanzando en la investigación hacia el control de investigación, pero la prueba concretamente se produce en la etapa del debate. Antes se ofrece y se produce en la etapa del debate, ya en la etapa del juicio. Superada entonces la cuestión del debate, donde se va a determinar la responsabilidad del imputado, su participación, el grado de participación en él y la calificación jurídica, en la segunda etapa, en el segundo momento del juicio, tenemos la determinación de la pena. Esta división del juicio en dos etapas está establecida en el artículo 283. Entonces, se marca que en la primera etapa se va a determinar la existencia del hecho, su calificación y la responsabilidad del imputado si lo hubiere, y si hubiera veredicto de culpabilidad, en la segunda se va a determinar la imposición de la pena, la modalidad y el lugar de cumplimiento, como les decía hace un momento. Terminado esto, se dicta,
se dicta la sentencia y se termina la cuestión pasando ya a la etapa de ejecución de la condena. Entonces, que quede claro que en el nuevo sistema procesal penal federal el juicio es, como siempre, como en todo sistema procesal, una concatenación de actos, una hilación de un procedimiento que en el caso del sistema adversarial va a estar compuesto por una investigación penal preparatoria, fundamentalmente a cargo del juez, bajo la garantía del Contralor Judicial, de este juez de garantías, luego una etapa intermedia donde fundamentalmente se producen revisiones en cuanto a la nulidad, en cuanto a las medidas cautelares y fundamentalmente se produce el control de acusación que deriva en un auto de apertura a juicio, ya no se llama más elevación a juicio, sino apertura a juicio, establecido en el artículo 280, que es irrecurrible, y luego se da lugar a una etapa de juicio que se compone por dos momentos o dos parcelas, el primero que es el juicio de responsabilidad y el segundo que es el juicio de pena, donde se determina, se pondera la pena que se va a aplicar y su modalidad, y por último pasamos a la etapa de ejecución a cargo también de un juez de ejecución. Téngase en cuenta que las medidas que dispone el juez de ejecución son susceptibles de revisión ante los jueces de revisión, es decir, esos jueces de revisión, la Cámara Federal que se ocupa de resolver una serie de impugnaciones, hace el control de acusación y también hace el control de las medidas de ejecución, de las resoluciones del juez de ejecución en otra incumbencia que no estaba prevista en el texto de la ley 27063, sino que fue incorporada con la reforma en noviembre del año 2018. Bueno, hasta aquí llego, creo que promedio una hora de exposición. Les agradezco, lamento que no podamos interactuar por esta vía, porque siempre con las preguntas y con los comentarios la clase se hace más nutritiva, se enriquece, pero bueno, ya habrá oportunidad. Gracias y espero que les sea provechoso.